sobre si Arturo Saldívar ha tenido pragmatismo, o ha actuado con pragmatismo o con afinidad hacia el gobierno federal, ¿no? Yo, cuando empezamos a hablar, entré con una postura bastante crítica hacia Arturo Saldívar. Yo sentía que era un lacayo, una pieza más dentro del tablero del presidente. Y platicando contigo me di cuenta que muchas de sus acciones iban hacia lo pragmático, no hacia buscar la autonomía y el bienestar de la corte y la funcionalidad de la corte. Pero llegamos justamente al punto de sus declaraciones sobre Felipe Calderón y la guardería ABC. Y ahí ya se demostró que Que es Arturo una clara Saldívar sí, agenda. que es un ente político. O sea, bueno, igual que lo comentábamos, que ha hecho mucha política desde el Poder Judicial y que eso se le ha criticado mucho. Y ha ido para bien porque eso le ha permitido impulsar a una agenda muy progresista, pero también ha tenido estos bajos, como que se le ve que efectivamente es parte de la línea del presidente López Obrador, lo cual no es algo que se quiera ver del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Claro. ¿no? Eh, ¿Tú cómo ves esto? Creo que te comentábamos que para ti era una postura un poquito más pragmática. ¿Por qué comentabas eso? Me parece que es pragmático por el contexto y creo que también hay que ubicarnos y me gustan mucho las cuestiones históricas porque nos ayudan a entender muchas cuestiones del presente. Cuando estábamos, si no mal recuerdo, era 1974 o 73, había pasado algo en Estados Unidos. Se decide el Brown contra la Junta Educativa. Y en esa sentencia, pues fue el tema de que se mezclaron las escuelas. Ya no había las escuelas de blancos, escuelas de negros, se mezclan. Y la corte ahí, ante evidentemente no era una decisión popular, la corte tuvo ahí que incluso resistir amenazas a los jueces, amenazas de muerte a los jueces, intentos de entrar dentro de la Corte Suprema de los Estados Unidos para intentar golpear a los jueces. Entonces, fue una situación muy, muy crítica. Y se lo traspolas a la situación actual, hay una clara mayoría social, hay una clara preponderancia política y la Corte tiene que navegar dentro de esos mares. Me parece que el pragmatismo de Saldívar ha sido en ese sentido, de intentar salvaguardar la Corte ante una clara aceptación de un espectro político y que la Corte no sea vista como alguien que va a obstaculizar. Pero me parece que el ministro Arturo Saldívar ha tenido ciertas decisiones que sin duda pasarán a la historia como ser objeto de una dura crítica. Y uno de esos fue esos comentarios del expresidente Felipe Calderón, pero me parece que es pragmático en el sentido de intentar navegar, uno, en la protección a sus jueces, magistrados y ministros y la autonomía de la Corte. Dos, intentar salvaguardar su presupuesto. Si te das cuenta, su presupuesto nadie lo ha movido. Ha sido de los pocos órganos donde su presupuesto se ha mantenido, a diferencia del INE, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que he intentado navegar en ese pragmatismo para intentar salvaguardar lo más que pueda ante estos duros embates de mayorías. Y ahorita que comentas eso, sí, es cierto. Al principio del sexenio veíamos que el presidente tenía en su narrativa de antagonizar y de golpear a opositores o a cualquier otra fuerza política que sea distinta a la de su línea. Había unas agresiones constantes contra los juzgadores en general que fueron disminuyendo, me imagino, gracias al trabajo político pragmático que logró hacer en Arturo Saldívar. Igual, por ejemplo, comentábamos el ejemplo de cuando estaba en duda su extensión de mandato como presidente, ¿verdad? Efectivamente. Que para mí era un exceso y una muestra que era un subordinado del presidente, porque creo que al no posicionarse a tiempo, creó un escenario de incertidumbre y de ambigüedad. Pero tú Pero comentabas en contra, tú opinabas en sí, contra. claro, a ver, el ministro presidente se le criticó por qué no dijo nada en el momento que se... A ver, hay que recordar que eso, lo que pasó de su ampliación como ministro presidente fue porque un senador del Partido Verde, conjuntamente incluso con Ricardo Monreal, presentan una adición al dictamen de reforma al tema del Poder Judicial. Y eso se votó en último momento. Ahora bien, no había pasado incluso el proceso legislativo correspondiente. No se había incluso aprobado en la otra Cámara. Entonces, aquí el tema era, no se le podía exigir a algo que iba en un estado procesal todavía inacabado. Entonces, creo que por ahí era el tema. Y sin duda, al final de cuentas salió. Me parece que su mensaje también no fue el adecuado, pero sí salió a intentar señalar que él no estaba de acuerdo en ampliar su mandato. Pragmático. Pragmático, pragmático, pero no podía manifestarse previamente. Para cerrar con Arturo Saldívar, eso es en lo político. Ahora en lo técnico.
Siento que sus criterios específicos sobre temas que han sido controversiales, no está claro si analiza, bueno, por ejemplo, la reforma eléctrica o la pregunta de la revocación de mandato, no está claro si lo que está haciendo es analizar la constitucionalidad de estos temas o si más bien busca moldar estos temas a la Constitución. Puesto en otras palabras, no sé si lo que está, o sea, si su objetivo es ver si el tema es constitucional o no, sino ver cómo hacer que el tema sea constitucional. No sé si estés de acuerdo con esta visión. Mira, en lo tema técnico yo sí tengo muchas diferencias. Creo que Arturo Saldívar va a ser reconocido por uno de los ministros que tomó mucho el tema del control de convencionalidad, o sea, el que los derechos humanos de fuente internacional, en tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano, sean aplicados en México. El tema de la proporcionalidad y el tema de muchas otras figuras que incluso él fue uno de los grandes impulsores de los temas. Pero, sin duda, ha intentado ahora tener una postura muy pragmática, hasta en lo jurídico, que incluso me parece que hay un distanciamiento muy grande entre el ministro Saldívar que ingresó, ese gran jurista, investigador, litigante aparte particular, al ministro de ahora que tiene ya incluso una nueva investidura como ministro presidente, muy, muy clara dentro de un pragmatismo político. Me parece que yo sí coincido en muchas cosas que ha dicho el ministro presidente, en otras no. Claramente el tema eléctrico es uno de los cuales no coincido con él. Él decía, bueno, todo se presume constitucional a menos que tú pruebes con indicios científicos que no. Digo, me parece que tampoco podemos exigir de más a los entes que están impugnando normas y artículos, ¿no? Entonces me parece que por ahí yo no coincido con él, pero yo creo que en lo técnico sí hay una distancia muy grande entre el Arturo Saldívar Lelo de la Rea que ingresó al ministro Arturo Saldívar de ahora, ¿no? Y creo que mucho se debe al pragmatismo político. Mi opinión sobre Arturo Saldívar puede ser muy crítica en cuanto a su postura política y sus afinidades, pero la verdad es que tengo que reconocer, como bien dices, su agenda progresista, que se atreva a decir que el poder judicial no funciona y que la Sí, justicia es un privilegio para las élites, o sea, que el presidente de la Suprema Corte de Justicia haga ese tipo de declaraciones es prácticamente histórico, es algo muy y importante. creo que dijiste algo muy importante, y creo que esto nos puede servir para finalizar. Nadie había de la Suprema Corte salido de la Corte a ir a un penal como Santa Marta, Catitla, a visitar a las que estaban purgando una condena o estaban en prisión para que el Instituto de la Defensoría Pública Federal tomara sus asuntos. Me parece que la agenda de Arturo Saldívar respecto a los derechos humanos, respecto a acercar la Corte, acercar al Poder Judicial a para quienes va dirigido a la gente, no habíamos visto algo así en muchas décadas. Y eso sin duda va a ser una de las grandes, pues digamos, huellas que deja Arturo Saldívar en la presidencia de la Corte. Una Corte que debe entender que no puede impartir justicia desde un escritorio, sino tiene que acercarse a la gente. Y eso tiene que ser algo permanente en la Corte. Y yo creo que independientemente de las decisiones políticas que sí ha tomado, sin duda, el tema de los derechos humanos, su protección y garantía va a ser lo que debería imperar una vez que ya no sea ministro presidente.